Y ahora vamos a recibir en el programa a un ingeniero químico. Se recibió en la Universidad de Buenos Aires. Además, se incorporó a investigar en el actual Departamento Materiales Metálicos y Nanoestructurados del Centro Atómico de Bariloche. Es autor de muchas publicaciones científicas y también pedagógicas. Por uno de sus libros es coautor de La química está entre nosotros, donde habla de qué están hechas las cosas, lo que comenzábamos hoy con el programa, ¿no? Abrimos el programa con este tema, motivados con el título del libro de Hugo Luis Corso. Con él es con el que estamos dialogando en esta mañana en el Consejo Le Aconseja. Hola, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Hugo, ¿estás en línea? No sé si me están oyendo bien. Ahora sí. Ahora sí. Le presento al doctor Eduardo Jaruf, presidente del Consejo de Química, al doctor José Garesi, y como le decíamos, nos motivó mucho el tema de su libro, más que nada de los temas que prometía tratar en él, como todo lo que nos rodea es química, claro, ¿no? Hasta los celulares, la ropa, el enamoramiento, todo tiene química, ¿no? Sí, exactamente, sí. Es un libro que escribimos con un compañero de trabajo, tanto del Centro Atómico como de docencia en el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue. Uh-huh. Hugo, Eduardo Jaruf te habla. Sí, ¿qué tal? Muy bien. Nosotros hace ya 1 año y medio, este programa es del Consejo Profesional de Química, pero la idea, un poco asociada a lo tuyo, coincidimos plenamente en muchas cosas, es transmitirle a la gente, el programa se llama El Consejo Le Aconseja, transmitirle a la gente, en términos vulgares y normales, lo mismo que vos decís, que todo es química, y cuando uno habla de un producto que tiene química o que no tiene química, sí, está hablando de química, pero de la química de todos los días. Claro. ¿Cómo surge la idea esta de escribir el libro? Bueno, en realidad la idea previa no la teníamos porque, bueno, si bien nosotros ya teníamos escrito un texto de química, pero más formal, digamos, un poco más orientado a los alumnos ingresantes a la universidad, surgió porque, digamos, cuando se lanzó el primer concurso internacional de divulgación científica de la colección Ciencia que Ladra de la editorial Siglo XXI, conjuntamente con el diario La Nación, bueno, se nos ocurrió que, digamos, era un ámbito, digamos, muy adecuado para lo que nosotros queríamos publicar, ya que nos interesa mucho la divulgación científica más que, digamos, la cuestión más formal. Y bueno, decidimos, teníamos relativamente poco tiempo para presentarnos, pero rápidamente esbozamos los temas que nos gustaba tratar y realmente fue muy fluido el trabajo porque realmente era algo que nos interesaba, que nos gustaba hacer. Trabajamos muy intensamente en ese texto y lo pudimos completar antes del plazo final para la presentación en el concurso. Bien, yo te voy a hacer una pequeña introducción para después dejarte explayarte un poco en el tema de la enseñanza de la química, de los alumnos que estudian química, de la química en la universidad. Nosotros sostenemos, yo desde hace años vengo escribiendo cosas respecto a esto, que la química debería ser un tema de interés nacional y que si en algún momento la Argentina se queda sin químicos orgánicos, sin químicos en análisis clínicos, si perdemos la capacidad de poder generar, producir, estudiar dentro de la química, vamos a ser dependientes absolutos del resto de los países. Sí, claro. ¿Qué idea tenés vos de por qué, más allá de que hubiera quizá alguna política internacional que nos condicione esto, qué crees vos que produce esta falta de interés en la enseñanza de la química y en el aprendizaje de la química? Nosotros, yo en particular, creo que el progreso surge desde muy temprano, ¿no? Desde muy temprana edad,
cuando no se está motivando a los chicos, a los que comienzan a ingresar al sistema educativo, no se los está motivando no se está fomentando la curiosidad científica, ¿no? A hacer las cosas, ver cómo funcionan las cosas, hacerlas, tocarlas, hacer experimentos muy sencillos con elementos rudimentarios de los que uno puede tener en su casa. Y yo creo que eso de alguna manera está conspirando contra crear intereses desde muy temprano en los aspectos científicos, ¿no? Yo incluso he dado clases en la escuela secundaria, también acá en Bariloche, en química, y me tocó estar en escuelas donde el laboratorio es prácticamente una sala desconocida, o que se utiliza para, qué sé yo, depósito de mapas o cosas por el estilo, y bueno, y después de un tiempo encontrarme con algún alumno en la universidad y que me dice, siempre nos acordamos de usted, es el único que nos hizo hacer experimentos. Entonces, eso es lo que me hace cuestionar un poco la educación desde etapas muy, muy tempranas, muy iniciales, ¿no? Sí, yo también hace muchos años he dado la materia química y merciología en escuelas secundarias, y como me encanta, estoy enamorado de la química, yo arrancaba diciéndole, hablando de la sal, del vinagre, del agua, y arrancando desde allí a que entendieran que la química no era una ciencia dura, difícil, y llevándolo a lo cotidiano. Me pasó siempre, como a vos, que cuando termina el año, los alumnos te dicen, la verdad que no era difícil, claro, la verdad que entendí. En realidad el docente debiera bajar al alumno para poder ayudarlo a crecer en esta materia, que es, para lo que nos gusta, como a vos y a mí, maravillosa, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en realidad lo que hay que erradicar es una cuestión de como una, yo diría, desesperación por abarcar demasiados temas y por seguir un poco la moda, digamos, en cuanto a temas que parecen ser o que están, digamos, en el candelero porque aparecen en los diarios, y entonces se pretende modernizar la enseñanza de la química porque simplemente se nombran, qué sé yo, las papeleras o cosas por el estilo. Y yo creo que hay que empezar por temas muy básicos y por acercarse a la química de una manera mucho más natural. Y por supuesto comenzar con lo que uno hace en la vida como investigador, como científico, que es observar un fenómeno, observarlo físicamente, y después interpretarlo, después digamos, de pasar del nivel observacional macroscópico, recién después pasar a un nivel microscópico y a un nivel simbólico, y no invertir digamos, el orden en que se vuelcan los conocimientos, ¿no? Claro, si empezamos hablando de una reacción redox para explicarle a los chicos algo que ocurre todos los días, Claro. Les estamos echando, como se decía antes, estamos echando flea para que se vayan, ¿no? Cuando uno arranca de lo cotidiano, de lo que conocen, del idioma de todos los días, y vos lo vas llevando a la interpretación desde el punto de vista técnico o científico de este hecho, debiera ser el camino, ¿no? Yo creo que sí, sí. Yo me lo imagino a usted, Hugo, dígame si me equivoco, explicándoles, aprovechando un día de frío, explicándole a los alumnos por qué les sale este humo, entre comillas, de las bocas, que es vapor, ¿no? Incluso llevando elementos y haciendo estos experimentos que usted comentaba que le han agradecido que haya hecho en el aula. ¿Cuál podrían ser algunas de esas experiencias, así cotidianas, de un día común en una clase que ha realizado con los alumnos? Simplemente, digamos, desde algo muy sencillo, como es observar, poner a calentar un poco de agua y medir la temperatura, por ejemplo, y ver qué ocurre a medida que la temperatura varía y por qué cuando llega a cierto punto la temperatura permanece constante,
y el agua está en ebullición, y a partir de algo tan sencillo como eso uno puede sacar un montón de conclusiones, o tomar ejemplos incluso de reacciones químicas que ocurren en nuestra propia casa, como cuando uno cocina una torta con el polvo de hornear y explicar por qué se produce, digamos, una masa esponjosa y bueno, o digamos, por qué el té puede ser un indicador de pH natural y qué ocurre cuando yo preparo un té y le agrego gotas de jugo de limón, por ejemplo, y por qué cambia de color. Hay infinidad de cosas. Con elementos de física, todos los días. Simplemente medir posición y tiempo de cualquier objeto muy sencillo que uno puede elaborar en su casa, qué sé yo. Yo recuerdo haber hecho en laboratorio simplemente un hilo de algodón, encender la punta y digamos dejar solamente la brasa encendida e ir midiendo cómo va avanzando esa brasa, midiendo tiempos y distancias y obtener de ahí el modelo del movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, la cantidad de cosas que se pueden hacer con elementos muy sencillos o con ejemplos de la vida cotidiana es enorme. Hugo, eliminar el sarro de la pava con vinagre. Por supuesto. Una reacción química de lo más elemental que toda la gente hace en su casa. Partir de allí y explicar este fenómeno desde el punto de vista técnico es muy sencillo. Cuando uno empieza desde la química para abajo, al alumno se lo hace complicado, ¿no? Sí, eso, o simplemente explicar cómo funciona un detergente o un jabón, que digamos químicamente es una, digamos, un compuesto, involucra una serie de conceptos bastante complejos, pero que se pueden explicar bastante sencillamente, ¿no? O sea, la cocina es un gran laboratorio. La cocina es un laboratorio, sí, sin lugar a dudas. Los elementos de limpieza de nuestras casas también nos pueden aportar un montón de experimentos. Más, del uso del vinagre podríamos hacer un programa, creo, ¿no? ¿No es así? Con todo lo que puede remover y hacer con el sarro y con las manchas. Sí, por supuesto, sí. Vemos también que estás incursionando en la nanotecnología. ¿Qué trabajos estás haciendo? ¿Qué significará esto para la sociedad en un futuro? Nosotros en el grupo nuestro ya llevamos muchos años trabajando comenzamos trabajando con materiales de interés nuclear, como algunas aleaciones que se utilizan en reactores nucleares, pero muy tempranamente nos dimos cuenta que hay un efecto muy interesante, que es la fragilización de aleaciones metálicas por hidrógeno, y eso nos llevó a estudiar materiales que absorben hidrógeno en gran cantidad formando hidruros y que son materiales muy promisorios para un almacenamiento masivo de hidrógeno en vistas de su utilización como vector energético y como combustible para reemplazar a los combustibles tradicionales de origen fósil. A los hidrocarburos. Entonces nuestro trabajo hace ya varios años que está orientado, por un lado, a sistemas de almacenamiento de hidrógeno desde fase gaseosa, y también como esos mismos materiales o materiales, digamos, parecidos de esa misma familia también se utilizan como electrodos de las baterías recargables de tipo níquel-hidruro, que bueno, son las baterías que reemplazaron a las de níquel-cadmio. También nuestro grupo está estudiando bastante el tema baterías e incursionando últimamente en las baterías de litio, que son un poco las baterías de unas de las de última generación, y que cobran mucha importancia porque, bueno, todos sabemos que Argentina es prácticamente el tercer país en abundancia de litio en el mundo, ¿no? Bien, vemos acá como casi sin querer, podemos hablar con la misma persona que comenta que la química es muy fácil, es muy sencilla, es de todos los días,
y sin embargo, desde el punto de vista científico, está trabajando en una tecnología de punta, como es los nanocompuestos, la energía atómica, el mejoramiento del ambiente a través de un cambio de combustible de fósiles a hidrógeno aplicado a toda esta ciencia. Así es. Bueno, le agradecemos mucho su presencia en el programa, Hugo Luis Corso, desde San Carlos de Bariloche, ¿no es así? Así es. Desde allí nos habla. Bueno, qué privilegio el suyo de vivir por allá y trabajar en la Universidad del Comahue. Le agradecemos su presencia y nosotros tenemos que irnos ya, se nos termina el programa, así que bueno, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y digamos, fue un gusto hablar con ustedes. Igualmente, era el señor Hugo Luis Corso, ingeniero químico de la Universidad de Comahue, desde San Carlos de Bariloche.